Estamos aquí juntos de nuevo en Facebook Live, hablando con la Iglesia Ciudad de Cristo en Managua, Nicaragua, y estamos aquí en Miami, la Iglesia Christ City Church. Es un gozo para nosotros siempre estar con ustedes. Si usted no está en ninguna de estas dos lugares, pero se reúne con nosotros aquí en Facebook Live, le damos la gracia al Señor que usted está con nosotros. Y en esta noche vamos a seguir predicando la palabra del Señor a través del libro de los Hechos, ¿verdad? Que hemos estado ya por unos cuantos meses. Pero en esta noche nos encontramos en el capítulo 4, comenzando del versículo 12 al versículo 22. Es más, vamos a comenzar del versículo 13, perdón, al versículo 22. Y en esta noche estamos aquí. Hemos estado ya unos meses en este libro y hemos visto la belleza de cómo Cristo, después de resucitar y después de pasar 40 días con sus discípulos enseñándoles del reino de los cielos, Él ascende al cielo, ¿verdad? Pero antes de ascender, Él les recuerda de que ellos van a recibir poder, que tienen que esperar y van a recibir poder. Y al recibir poder, ellos van a ser sus testigos, ¿verdad? Desde Jerusalén hasta el fin del mundo. Y hemos visto cómo la iglesia nace en el día de Pentecostés, cuando se está celebrando la celebración de Pentecostés, y la iglesia nace, el Señor derrama su Espíritu Santo sobre su iglesia, y hemos visto en las últimas 2 semanas, hemos visto cómo el Señor usa su iglesia, ¿verdad? Una vez que el Señor le da poder a su iglesia a través del Espíritu Santo, el Señor usa su iglesia en su vida rutina, en su vida diaria, ¿verdad? Él usa la iglesia para llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y eso es lo que hemos visto. Vimos en el capítulo 3 cómo Pedro predica el segundo sermón de la iglesia, de la historia de la iglesia, y lo hace después de haber sanado a un hombre cojo, un hombre que ha estado cojo toda su vida. Y como vamos a ver hoy en el versículo 22, que cuando leamos, este hombre había estado así por 40 años. Y Pedro simplemente en su vida diaria, rutina, yendo al templo, algo que hacían todos los días, ¿verdad? 3 veces al día, y yendo al templo, él, en ese momento, el Señor le da la fe, ¿verdad? De que a este hombre, se dirija a este hombre, y él le dice al hombre: no te doy plata, no te doy oro, pero te doy lo que yo tengo. Y en el nombre de Jesús, levántate, ¿verdad? Y agarra al hombre que está cojo, que el hombre no tiene ni su propia fe, ¿verdad? Y levanta al hombre, ¿verdad? Y este hombre es sanado. Y lo que hemos visto en las últimas 2 semanas es que Pedro y Juan se involucran con el mundo alrededor de ellos, con el mensaje y el poder del Espíritu Santo. Y el mensaje del Espíritu Santo, que viene siendo el Evangelio de Cristo. Muchas personas hablan mucho del Espíritu Santo, el Espíritu Santo esto, el Espíritu Santo lo otro, pero en verdad el Espíritu Santo obra a través del mensaje del Evangelio. Eso es lo que el Espíritu Santo viene a hacer. El Espíritu Santo no viene a hacer payasadas. El Espíritu Santo viene a revelar a Cristo, ¿verdad? Y vimos que una vez que este hombre cojo es sanado en el capítulo 3, él comienza a saltar y a alabar y a darle gracias a Dios, y comienza a hacer algo que él nunca podía haber hecho, que es exaltar a Cristo, exaltar a Dios, ¿verdad? Y él, a través de haciendo esto, la multitud comienza a ser atraída. Y la multitud se viene a donde está Pedro y Juan y a donde está este hombre cojo, y la multitud comienza a hacer preguntas. Y aquí es donde Dios le da la oportunidad a Pedro y a Juan a predicar el segundo sermón de la iglesia. Y nosotros tomamos una mirada más profunda a ese sermón hace 2 semanas, y vimos también en los primeros versículos del capítulo 4 que mientras Pedro estaba predicando, ¿verdad?, la policía del templo junto con el sacerdote, el sumo sacerdote, ¿verdad?, y los saduceos y los fariseos, ¿verdad?, ellos están ahí y ellos ponen a Pedro y a Juan en la cárcel. Pero nosotros nos asombramos
que aún ellos estando en la cárcel, ellos siguen predicando el evangelio. Y nosotros vimos cómo Pedro se levanta, ¿verdad?, ahí en medio de estos hombres, y él les predica el evangelio. Y vimos cuál era la prédica del evangelio. La prédica del evangelio es determinada. ¿Por qué? Porque lo que la prédica del evangelio hace es que exalta a Cristo. Nos muestra la persona y el trabajo perfecto del Señor Jesucristo, pero también nos apunta a nuestro pecado. Y eso es lo que Pedro hace a través de este mensaje que él da en frente de estos hombres. Él les habla del pecado que ellos han cometido al crucificar al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero él también les recuerda de que esto fue hecho y que era que esto era también el plan de Dios, ¿verdad?, para la redención de los pecadores. Y eso es lo que nosotros vimos. Pero en esta noche lo que yo quiero que nosotros veamos es cómo Pedro y Juan actúan, ¿verdad? ¿Qué es lo que una vida de fe nos da? Porque una vida de fe nos da un coraje, nos da cambia nuestras vidas. Nosotros no podemos decir que nosotros tenemos fe, ¿verdad?, y nuestras vidas ser completamente igual a como siempre eran. Pero la vida de fe nos cambia, y nosotros vamos a ver en esta noche cómo la vida de fe nos cambia, ¿verdad? Así que vamos a leer los versículos 13 al 22 y después comenzamos, ¿ok? Así dice la palabra del Señor. Dice así: al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslo para que no hablen más a hombre alguno en este nombre, o sea, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Versículo 18 dice así: cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén, amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, que tú eres bueno, y para siempre es tu misericordia con pecadores como nosotros, Señor. Señor, te damos gracias por Cristo, y te damos gracias, Señor, que tú mandaste a tu Hijo a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir y a morir la muerte que nosotros merecíamos. Y gracias por resucitarlo de entre los muertos, Señor, porque a través de esa resurrección tenemos nuestra justificación. Así que te pedimos, Señor, que tú nos hables en esta noche a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, iglesia, una de mis secciones favoritas de las Escrituras para mí se encuentra en Hebreos capítulo 11. Y no quiero que necesariamente vayan ahí, porque en esta noche vamos a estar en Hechos capítulo 4, pero simplemente quiero usar esto como una ilustración, ¿verdad? Y en Hebreos capítulo 11, estoy seguro que muchos de ustedes están familiarizados con este capítulo. Es uno de los capítulos más famosos, ¿verdad?, populares del Nuevo Testamento, porque se llama el capítulo de la fe. Y allí, ¿verdad?, el autor de Hebreos nos dice, él nos describe la fe, ¿verdad?
Él nos habla de la fe. Y ahí nosotros encontramos que Él nombra muchas personas a través de la historia, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Y él nombra creyentes, hebreos, judíos, ¿verdad?, que han vivido una vida de fe. Y la razón por la cual Él escribe esta carta, la razón por la cual Él escribe este capítulo, pero más que todo la carta de Hebreos, es porque Él está escribiendo a hebreos, a judíos, ¿verdad?, que están pasando por un tiempo difícil. Están siendo puestos en cárcel, al igual que Juan y Pedro lo están en este momento cuando estamos hablando en Hechos capítulo 4. Ellos están siendo puestos en cárceles, sus casas están siendo confiscadas, ¿verdad? Ellos están siendo apartados de sus personas y de sus familias, ¿verdad? Y entonces ahí nosotros vemos que estas personas están pensando, bueno, ¿por qué, verdad? ¿Por qué voy a pasar lo que estoy pasando cuando yo puedo ser parte del pueblo judío? Y ahí es donde el libro de Hebreos nos recuerda que Cristo es mejor, ¿verdad? Que Cristo es mejor, ¿verdad? Que Cristo es mejor que los ángeles, que Cristo es mejor que Moisés, que Cristo tiene un sacrificio mayor, que Cristo, ¿verdad?, es el sumo sacerdote mayor, ¿verdad? Entonces comenzamos a ver que la religión de los judíos, ¿verdad?, simplemente nos enseña las sombras de Cristo, las sombras de Cristo, y en Cristo nosotros vemos la realización de todas estas promesas de Dios, y nosotros vemos que Cristo es mucho más grande que cualquier otra cosa, ¿verdad? Y eso es lo que el libro de Hebreos nos está mostrando. Y me encanta cuando llega a este capítulo, porque en este capítulo del capítulo 11, cuando llega al capítulo 11, él da una definición de la fe, y él dice en el versículo 1 del capítulo 11, ahora bien, la fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. Y luego él toma el capítulo para darnos ejemplos tras ejemplos de hombres y mujeres que perseveraron por la fe, ¿verdad? Y esto se llama a menudo el pasillo o el salón de la fe. Y él da nombres tras nombres: Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Moisés, y así sucesivamente. Él nos enseña a través de la historia del pueblo de Dios todas estas personas que han vivido a través de la fe, ¿verdad? Y nos dice que hay unos que detuvieron la boca de leones, apagaron el poder del fuego, nos dice que fueron fuertes por debilidades, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron a tropas extranjeras a fugarse, ¿verdad? O sea, grandes cosas que estos hombres y estas mujeres hicieron a través de la fe. Pero a mí lo que me gusta más que todo no es tantas las cosas buenas, las cosas grandes, porque todos nos gusta eso, ¿verdad? Todos nos gusta escuchar de que a través de la fe nosotros vamos a mover montañas, ¿verdad? Pero a mí lo que me gusta es que aquí nosotros vemos también que las mujeres recibieron sus muertos, ¿verdad? Que algunos fueron torturados, que algunos fueron encarcelados, que algunos fueron desgollados, ¿verdad? O sea, no simplemente una vida de fe nos va a dar estas grandes cosas y estas grandes victorias, ¿verdad? Pero muchas veces a través de nuestra vida de fe vamos a tener momentos en los cuales vamos a vivir cosas muy difíciles. Es más, es posible que un día, mis hermanos, por nuestra fe vamos a tener que morir. Es posible que un día vamos a tener una espada aquí en el cuello y alguien que nos diga, bueno, ¿eres cristiano, sí o no? ¿Verdad? Así que a mí lo que me encanta de este capítulo de Hebreos 11 es que esa lista, hay aquellos que a través de la fe experimentaron grandes cosas, pero hubo otros que experimentaron algunas cosas terribles. Pero hay un denominador común para todos estos,
Y eso es que en medio de una gran oposición, todos creyeron en Dios. Y por eso los encontramos aquí. No los encontramos aquí porque hicieron grandes triunfos y victorias de batalla. No, los encontramos aquí en este salón de la fe. ¿Por qué? Porque eran hombres y mujeres que no importa la circunstancia, no importa lo que estaban pasando, no importa que tenían una espada puesta al cuello, ¿verdad? Ellos creían en Dios. Ellos eran fieles en creer en Dios. Todos ellos se enfrentaron a persecución. Todos ellos se enfrentaban a momentos en los que tenían que confiar en Dios con los ejércitos que los rodeaban, ¿verdad? Con los leones hambrientos, lamiéndose la boca, ¿verdad? Esos leones. O sea, todos ellos tenían que pasar momentos difíciles, pero lo que Dios hace grande de ellos, ¿verdad? Lo que Dios menciona de ellos, que es tremendo, es que ellos creyeron en Dios, aún a través de sus dificultades. Y es por eso mismo que Dios, a través del escritor de Hebreos, da su perspectiva de estos individuos y dice que el mundo no es digno de ellos. Que el mundo no es digno de ellos. Y mis amigos, así como este salón de fe que vemos en Hebreos 11, así también nosotros estamos llamados a destacarnos en nuestra vida de fe. Estamos llamados a creer las buenas nuevas de Dios, el Evangelio de Jesucristo, y estamos llamados a vivir por algo que es mucho mayor que nosotros y mucho más grande que cualquier cosa que este mundo tiene para ofrecernos. Esto es lo que es ser cristianos. Eso es lo que es ser cristiano. Eso es lo que es ser cristiano. Ser cristiano no es que, que yo soy cristiano, Dios me bendice y Dios me va a dar todas las cosas que yo quiero. No, ser cristiano es creer en Dios, aun cuando todo me va mal. Ser cristiano es, ¿verdad? Es creer en el Evangelio de Dios y vivir con un amor a Cristo de tal manera que nosotros no vivimos igual. Ya no vivimos para el yo. Yo no vivo para el yo. Ya no vivimos para hacer grandes cosas de nosotros, pero vivimos para exaltar a Cristo. Vivimos para amar a Dios y para amar al prójimo, ¿verdad? Se trata de mantener nuestra vida mirada en un premio y en un solo premio, Jesucristo. Y cuando vivamos de esta manera también enfrentaremos la oposición. Y eso es lo que estamos viendo aquí en Hechos capítulo 4. Porque en Hechos capítulo 4 estamos viendo la iglesia acabadita de nacer. Le estamos viendo la iglesia creyendo en Cristo, fortalecidos a través del Espíritu Santo, predicando el Evangelio. Y apenas ellos comienzan a predicar el Evangelio y ellos comienzan a enseñar lo que Cristo les ha dicho, ¿qué pasa? Comienza la oposición. Y aquí en Hechos capítulo 4 vamos a ver cómo una vida de fe nos ayuda a enfrentar esa posición, ¿verdad? Cuando nosotros vivamos de esta manera, también nosotros enfrentaremos a la persecución. Cuando usted y yo vivamos de una manera en la cual nosotros dejamos atrás el yo y simplemente centramos nuestras vidas en Cristo, creemos en Dios y lo que Dios dice de mí, lo que Dios dice de su Hijo amado y lo que Dios dice de este mundo, ¿verdad? Cuando nosotros vivimos así, no hay manera de que podamos vivir por algo más grande que nosotros mismos y que este mundo, y no recibir la ira del mundo que nos rodea. Y esto es lo que nosotros estamos viendo en Hechos capítulo 4. Aquí nosotros vemos a Pedro y a Juan recibiendo la ira de los mismos líderes que habían crucificado a Jesús. Mis hermanos, iglesia, esto no es diferente a la lista de Hebreos 11. Esa lista no es una lista exhaustiva, ¿verdad? Sino que es una lista que continúa. Es una lista que el Señor todavía está escribiendo. Cuando el Señor te ve a ti, ¿verdad? Ve el Señor a un hombre, a una mujer
que cree tanto, que ha sido tan afectada por el Evangelio de Cristo, que vive su vida no para sí mismo, pero para aquel que lo salvó. Esa es una vida de fe. Él todavía está llamando a hombres y mujeres a vivir por algo más grande que ellos mismos y que este mundo. Así que cuando vemos aquí, vemos a Pedro y a Juan, y vemos que Pedro y Juan no son cristianos marginales. Un cristiano marginal, ¿verdad? Es un cristiano que dice ser cristiano, que profesa ser cristiano, pero que su vida es una vida, ¿verdad?, en la cual la fe no ha afectado su vida de ninguna manera. No estamos hablando de perfección, ¿verdad? Yo soy un pecador, mis hermanos, y peco todos los días, constantemente, ¿ok? Pero sí yo le puedo decir que mi fe afecta mi vida, ¿verdad? Mi fe afecta lo que yo pienso, mi fe afecta mis acciones, mi fe afecta mis relaciones con mi esposa, con mis hijos, con la iglesia, con amigos, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viviendo, ¿verdad? La vida de fe afecta. La verdadera fe te transforma, la verdadera fe te domina, la verdadera fe no se puede guardar en silencio. La verdadera fe está dispuesta a morir por Cristo. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en esta noche a través de Hechos capítulo 4, ¿verdad? Así que vamos a comenzar con el primer punto que nosotros vemos aquí en Hechos capítulo 4. El primer punto que nosotros vemos en Hechos capítulo 4 es que la fe verdadera nos transforma. Nos transforma. Miren el versículo 13, lo que dice aquí la palabra en Hechos 4:13. Dice así: al ver la confianza de Pedro. Así que acuérdense, ellos han sido encarcelados. Entonces el sumo sacerdote, los saduceos, ¿verdad?, que vienen siendo en verdad a los religiosos de ese día, pero también el cuerpo gobernante, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Entonces ellos vienen, ellos arrestan a Pedro y a Juan, y en medio de eso nosotros vemos que a través de sus conversaciones, después de que Pedro les ha predicado el mensaje de Cristo, ¿verdad?, dice así el versículo 13: al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Ahora, yo quiero que ustedes noten aquí que Pedro y Juan, que la cristiandad de Pedro y Juan era evidente a aquellos que estaban alrededor de ellos. No había pregunta, ¿verdad?, de lo que ellos creían. No había pregunta de a quién ellos perseguían, ¿verdad? No había pregunta de quién era que ellos estaban sus vidas centralizadas en quién, ¿verdad? No había pregunta. Era evidente de que estos hombres habían estado con Jesús. Es más, nos dice, ¿verdad?, que estos hombres que son los enemigos de la iglesia, los enemigos de Cristo, los enemigos de estos hombres, nos dicen que ellos se maravillan y reconocen que estos hombres, Pedro y Juan, habían estado con Jesús. Mis hermanos, ¿por qué se maravillan? ¿Verdad? ¿Por qué se maravillan? Bueno, se maravillan porque el versículo 13 nos dicen que ellos están viendo la confianza de Pedro y de Juan. Ahora, ustedes acuérdense, mis hermanos, si ustedes se pueden acordar de los discípulos de Jesús el día en que Jesús es arrestado. ¿Qué pasa? El día que Jesús es arrestado, los discípulos de Jesús corren como cobardes. El mismo Pedro, ¿verdad?, él denuncia, ¿verdad?, que él conoce a Jesús 3 veces, ¿verdad? Y ahí nosotros vemos, ¿verdad?,
ya es un Pedro diferente, ya es un Juan diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios ha caído sobre ellos y ellos han recibido ese poder, ¿verdad? Que Cristo les dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, que ellos iban a recibir poder, ¿verdad? Y ese poder ellos han recibido, y al recibir ese poder, estos hombres que eran unos cobardes cuando Cristo fue arrestado, ahora, después de recibir el Espíritu Santo, ellos ahora se paran delante de los gobernantes de Israel con confianza. Con confianza, ¿verdad? Lo que decimos en inglés boldness, o sea, coraje. Ellos tienen un coraje para poder hablar y poder predicar el Evangelio de Cristo. Y déjenme decirle algo, esto no es un simplemente coraje, no, como un coraje, bueno, yo fui y hablé con una persona ahí en el supermercado. No, estamos hablando de que ellos están parados delante de los hombres que crucificaron a su Señor. O sea, ellos están poniéndose en una posición en la cual ellos pueden ser crucificados, ellos pueden ser arrestados, ellos pueden ser golpeados. O sea, ellos están poniendo, su fe es tan grande. El Espíritu Santo les ha dado tanto coraje que ellos están dispuestos hasta dar sus vidas por Cristo. Y eso es lo que vemos, es que la verdadera fe nos transforma, mis hermanos. La verdadera fe nos transforma hombres que son hombres que son sin coraje y les da coraje. Transforma hombres y mujeres, ¿verdad?, que un día estaban perdidos en sus pecados y delitos en el mundo, esclavizados a los espíritus de este mundo, ¿verdad?, hijos de ira, y nos transforma a hombres y mujeres que ahora amamos a Cristo y amamos a nuestro prójimo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo aquí en Hechos capítulo 4. A mí me encanta cómo nos dice el versículo 13, ¿verdad?, que ellos percibían, ¿verdad? Ellos se daban cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación. Yo quiero que ustedes comiencen a pensar un poco en eso, ¿verdad? Porque aquí lo que nos está diciendo Lucas, que es el que escribe, ¿verdad?, el libro de los Hechos, lo que nos está diciendo es que estos hombres, saduceos, ¿verdad?, fariseos, estos hombres que llevan años estudiando las Escrituras, estos hombres que toda una vida desde niños se han preparado, ¿verdad?, para ser hombres de letra, o sea, ser hombres que conocen la ley de Dios, hombres que conocen la palabra de Dios, hombres que se han memorizado la palabra de Dios. Y estos hombres, ¿verdad?, ven que Pedro y Juan son hombres cualquiera. Son hombres como usted y como yo. Yo sé que tal vez muchos de ustedes son personas preparadas, profesionales que han ido a universidades, tienen muchos grados, ¿verdad? Pero estamos hablando aquí de hombres obreros, pescadores, que ellos ven que eran hombres sin letras, sin preparación, ¿verdad? Pero es evidente de que ellos habían estado con Jesús. Mis hermanos, la vida de fe nos transforma. La vida de fe transforma a hombres y mujeres que en un tiempo no sabían nada de Dios, a hombres y mujeres que no le importaba nada de Dios, a hombres y mujeres incrédulos, sin conocimiento bíblico cualquiera, ¿verdad? Y nos transforma. La vida de fe nos transforma a buscar, ¿verdad? Nos alimenta de la palabra de Dios, nos enseña. El Espíritu Santo nos enseña la predicación de la palabra, el estar en comunión con nuestros hermanos, el someternos al liderazgo de la iglesia que predica una palabra fiel, nos transforma. Y de repente el mundo comienza a ver
Pero ¿qué pasó con José Prado? Pero si José Prado era un descarado. Si yo conozco a José Prado, yo me acuerdo de José Prado hace 15 años. José Prado, ese era un bruto, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que pero si José Prado nunca ni fue a la universidad, ¿cómo es posible que José Prado qué va a estar enseñando José Prado? Bueno, ¿por qué? Porque la vida de fe nos transforma. Sí, José Prado sigue siendo, como yo digo, un pecador, ¿verdad? Pero la vida de fe nos transforma. Y el mundo ve, al igual que Pedro y Juan, a través de la fe, ¿verdad?, pudieron sanar a este hombre cojo. Y en un momento vemos a un hombre cojo por 40 años y en otro momento ese hombre cojo está saltando, alabando y adorando a Dios. De la misma manera, la vida de fe nos transforma a nosotros, porque nosotros nacimos pecadores, nacimos enemigos de Dios, pero la vida de fe nos transforma a ser hijos de Dios y a conocer su palabra, amar su palabra y vivir a través de su palabra. Así que ese es el punto número 1. El punto número 2 que hace la vida de fe. La vida de fe nos transforma, pero la vida de fe también nos domina. Miren el versículo 19, ¿verdad? Después de que estos hombres le dicen a Pedro y a Juan que se salgan afuera, y ellos comienzan a discutir entre ellos mismos, ¿verdad? Y comienzan a decir, bueno, tenemos que hacer algo, no podemos dejar de que estos hombres sigan hablando en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y entonces ellos regresan, y al regresar ellos amenazan a Pedro y a Juan. Pero miren cómo Pedro responde a estos hombres en el versículo 19. Dice así: mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. O sea, esto debe haber sido tan frustrante, ¿verdad? Y para estos hombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos asumían ser los sacerdotes, ellos asumían ser aquellos que hablaban por Dios, ¿verdad? Ellos asumían tener esa autoridad, ¿verdad? Y de poder amenazar, para ellos estaban haciéndole un favor a Dios. Ellos están haciendo algo para Dios, ¿verdad? Y aquí está Pedro, y Pedro simplemente les dice, miren, ¿yo a quién voy a obedecer? ¿A quién debería obedecer yo? ¿Debería de obedecerle a ustedes o debería de obedecer a Dios? O sea, eso los pone a ellos como enemigos de Dios. Pedro tiene el coraje, ¿verdad? El coraje de hablarles a ellos de esta manera, ¿verdad? Y de cuestionar. O sea, ustedes están completamente opuestos a Dios. Y lo que nosotros estamos haciendo es palabra de Dios. ¿Vamos a obedecerle a ustedes o vamos a obedecerle a Dios? Déjenme decirle algo. Para Pedro, él tenía una seguridad. Él tenía una seguridad en aquel Cristo que murió y resucitó y que él lo vio con sus propios ojos, ¿verdad? El Señor de todo el universo que había levantado a este hombre cojo. Y Pedro tiene esa seguridad y esa experiencia del Cristo vivo, ¿verdad? Que nadie lo puede parar. Entonces, él se para delante de estos hombres que pueden inmediatamente crucificarlo o asesinarlo, ¿verdad? Y él simplemente les dice, ¿a quién yo voy a obedecer?
Y mis hermanos, la vida de fe, la fe no es simplemente tener un conocimiento bíblico. La fe no es simplemente tener un conocimiento de Cristo. No es simplemente tener fe, decir que yo creo, simplemente porque yo he leído mi Biblia. Los hombres a los cuales Pedro les está hablando son hombres instruidos en la palabra. Son hombres que han leído su Biblia. Son hombres que ellos saben la vida por memoria, se han memorizado la Biblia, ¿verdad? Así que simplemente tener un conocimiento bíblico no significa tener fe. La fe es mucho más que eso, ¿verdad? La fe no es simplemente conocimiento. La fe es lo que yo llamo en inglés trust. Es poner nuestra confianza en lo que nosotros sabemos de Cristo, ¿verdad? Eso es la fe. Es cuando nosotros ponemos la confianza. Es como si yo les digo, para una ilustración, es como si yo les digo, bueno, yo tengo fe de que esa silla yo me puedo sentar en esa silla porque esa silla me sostiene. Yo tengo fe de eso. Pero bueno, la verdadera fe es que yo me siente en la silla, ¿verdad? Que yo ponga mi peso en esa silla, ¿verdad? Si yo en verdad creo que esa silla me sostiene, yo voy a poner mi peso en esa silla. Y es la misma manera con el Evangelio de Cristo. Si yo en verdad creo lo que Cristo, quién Cristo es, por qué Cristo ha venido, qué Cristo dice de mí y qué es lo que Cristo ha hecho por mí, entonces yo voy a poner mi confianza en Él. Y eso es lo que Pedro está diciendo. O sea, ¿yo a quién le voy a obedecer? Y esa pregunta es una pregunta que yo les hago a ustedes en esta noche. Mis hermanos, ¿a quién le van a obedecer? Si ustedes viven una vida de fe, si ustedes han creído que Cristo es Dios, que Él vino, nació de una virgen, Él vivió una vida perfecta, la vida que usted y yo no podíamos vivir, Él murió la muerte que usted y yo merecíamos, Él resucitó de entre los muertos y Él reina en los cielos y un día regresará por su iglesia, ¿verdad? Si usted cree eso, si usted ha puesto su confianza en que Él es el soberano de su vida, si usted ha puesto su confianza de que Dios la ama o lo ama, que Él es soberano, que Él es bueno, que todas las cosas que le suceden a usted son para su bien. ¿Por qué? Porque Dios lo ama. Si usted cree eso, ¿en quién va usted a obedecer? ¿A quién va usted a obedecer? ¿Va a obedecer usted a su misma justicia propia? ¿Va a obedecer a usted a su mismo a su corazón, como dice este mundo nos dice, ¿verdad? Que tenemos que creer en nuestro corazón, tenemos que confiar en nuestro corazón. ¿O va usted a confiar y obedecer y creer en Cristo? La vida de fe nos transforma. La vida de fe nos domina. Y el punto número 3, la vida de fe no deja que nosotros nos quedemos callados. Miren el versículo 20, lo que Pedro dice después de decir a quién voy a obedecer. Él dice así: porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. O sea, no es que Pedro simplemente está diciendo de que no podían dejar de hacer esto porque estaban obedeciendo a Cristo. O sea, sí, hay un punto en el cual ellos están predicando la palabra. ¿Por qué? Porque Cristo fue el que los mandó, al igual que Cristo nos ha mandado a nosotros, ¿verdad? Ellos son testigos de Cristo y Cristo les dijo que iban a ser sus testigos desde Jerusalén hasta el fin del mundo. Y por eso ellos están predicando, no pueden parar de predicar. Pero aparte de eso, ellos dicen, nosotros no podemos
No podemos, ¿por qué? Porque hemos visto demasiado, hemos experimentado demasiado, hemos escuchado demasiados. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Mis hermanos, han visto a Cristo. No con ojos naturales, sino con los ojos espirituales. Han visto a Cristo. Han experimentado su amor. Han probado, ¿verdad?, la gracia de Dios en salvar pecadores como nosotros. Cuando usted mira atrás, cuando usted reconoce sus pecados y usted comienza a pensar en todas las maneras que usted le ha fallado a Dios, en todas las maneras que usted ha vivido una vida de enemistad contra Dios, pero aún así Dios, en su amor, por su gracia, Él mandó a su Hijo a morir por usted. Y cuando usted prueba de esa gracia, de esa belleza, usted también, como Pedro, puede decir: es imposible que yo me quede callado, es imposible que yo no diga lo que yo he experimentado, lo que yo he visto, lo que yo he sentido, lo que yo he probado. Una vida de fe, mis hermanos, nos transforma. Una vida de fe nos domina. Y una vida de fe no deja que nosotros nos quedemos callados. Y una vida de fe, finalmente, está dispuesta hasta morir por aquel que nos salvó. Dice en el versículo 21, y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían acontecido. Ahora, en estas circunstancias, aquí en Hechos 4, ellos no son castigados, pero sí vamos a ver en los próximos capítulos, que sí son castigados en otras circunstancias. Y vamos a ver también que vemos a través de la historia de la iglesia que todos los apóstoles dieron sus vidas por el Evangelio de Cristo. Así que, mis hermanos, una vida de fe no deja que nosotros sigamos iguales, pero nos transforma, nos domina, no nos deja que nos quedemos callados, y estamos dispuestos, como decía Pablo, a vivir por aquel que dio su vida por nosotros, ¿verdad? Y si eso nos lleva a la muerte, pues así sea. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por Cristo. Gracias, Señor, por lo que Él hace en nuestras vidas a través del instrumento de la fe. Señor, te pedimos que tú nos dé fe. Te pedimos que tú nos llenes de fe, que nosotros veamos a Cristo, que nosotros creamos en Cristo, que nosotros, Señor, amemos a Cristo, y que tu Espíritu Santo obre grandemente en nuestros corazones para que nosotros vivamos la vida que tú nos mandas a vivir, centrada completamente en la persona de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, buenas noches. Que el Señor les bendiga.